Wow. Lo que pasa, Alejandro, bueno, está Alejandro Alarcón, que es economista, académico de la Universidad de Chile, que viene a conversar con nosotros, que tiene una posición muy férrea con respecto a los retiros. Ya la va a adelantar o ya la va a comunicar con nosotros, y es que justamente se cumplió un año finalmente para que podamos discutir nuevamente la idea de un retiro de fondos de pensiones. Y en el día de, además, se presenta una séptima versión, por decirlo de alguna manera, de la idea de un sexto retiro. Es bien enredado, pero lo que quiero decir es que hay muchos proyectos de retiro y hoy, el día que se vuelve a discutir, hay parlamentarios que dijeron, vamos a presentar uno más. Tenemos imágenes en vivo de lo que está ocurriendo en el Congreso. Está Eliana Díaz allí, el departamento de prensa. Eliana, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué está pasando? ¿Un nuevo tipo de retiro? ¿Me escuchan? Sí, fuerte y claro. Sí, miren, están aquí presentando más detalles de lo que es este proyecto del 10% para 10 urgencias, que teníamos algunos detalles que nos había entregado el diputado Rubén Oyarzo del PDG, que es el impulsor, y ahora vamos viendo cómo se van sumando otros apoyos de manera transversal, porque aquí en este punto de prensa tenemos precisamente, por ejemplo, al diputado Jorge Durán, que es de la bancada de Renovación Nacional. Está hablando ahora también el diputado Tomás Lagomarcino, que es de la bancada del Partido Radical. Tenemos también a diputados independientes. Entonces, este proyecto al menos va tomando más apoyo. ¿Qué quiere decir este 10% para 10 urgencias? Es como un retiro más acotado, y es en esta línea que además otros parlamentarios, incluso oficialistas, han dicho que están más abiertos, con más disposición a discutirlo, porque no considera el retiro total de los fondos de pensiones. Yo hace pocos minutos hablaba, por ejemplo, con el diputado Leonardo Soto del Partido Socialista, y decía que este debate sí hay que darlo, porque no desfondaría de cierta manera los fondos previsionales, en el marco además de la discusión que se está dando en una reforma de pensiones que incluye un autopréstamo. Son 10 urgencias bien acotadas las que ha presentado el diputado Rubén Oyarzo, que tienen que ver, por ejemplo, con utilizar estos montos para para el pago de deudas educacionales, de deudas de tratamientos de salud, también por ejemplo con lo que tiene que ver para dar un pie de un crédito hipotecario para una primera vivienda. Y en ese sentido dijo el diputado Rubén Oyarzo que todo esto, todas estas urgencias las habían recogido con trabajo en terreno. O sea, no hay una consulta online hasta ahora, no hay un documento que sustente en donde se señale que la ciudadanía necesita estos fondos para estas urgencias, pero de todas maneras ellos dicen que con el trabajo que han hecho en terreno, los recorridos de los distintos distritos que tienen representación parlamentaria, habrían decidido que este proyecto tiene que apuntar a retirar parte de los fondos previsionales, pero para estas situaciones en particular. Sí, Eliana, muchas gracias y gusto saludarte. Sería bien interesante saber cuáles son esas 10 urgencias. Tú nos hablabas de educación, salud, primera vivienda. Yo no sé si entregaron una minuta o no. Yo la tengo. Aquí tú tienes un entrevistado, a lo mejor podemos tener más detalles para que la gente entienda de qué se trata este séptimo. Sí, el diputado Rubén Oyarzo se salió amablemente aquí de este punto de prensa para darnos esos detalles. Diputado, específicamente, ¿cuáles son estas 10 urgencias? Específicamente, deudas hospitalarias, como lo decía el doctor Lagomarcino, diputado y doctor, que para apoyar a la gente que está en lista de espera, que quiere una hospitalización o que quiere una cirugía hacer, está el retiro para eso. La gente que está cesante, gente que está sin trabajo, hoy día la gente está con un 8.4% creciendo la cesantía y así aumentando. Deuda hipotecaria, pueden embargar las casas. Gente que tiene ese tipo de deuda, ese problema que tanto cuesta hoy día tener una casa, lo puede afrontar. Poder aumentar el ahorro para la primera vivienda, también el pie para poder comprarse la primera casa, una casa propia, que el chileno y chilena tanto desea. Por ejemplo, deudas bancarias y no bancarias, deudas financieras que existen, también lo pueden tener. Deudas estudiantiles. Hoy día una mensualidad de una universidad son más de 410.000 pesos, que es el sueldo mínimo. Diputado, ¿y tiene un tope este proyecto? Sí, como los clásicos proyectos de retiro, se puede retirar hasta 150 UF con un mínimo de 35 UF. Estamos hablando de 1.050.000 pesos y máximo casi 5 millones de pesos.
Y si tiene menos de 35 UF, o sea, si la persona tiene menos de 1 millón de pesos, puede retirar todo el monto que tienen los fondos. Diputado, ¿implica algún mecanismo de fiscalización que permita comprobar que estos montos van a ser utilizados específicamente para esas urgencias y no con otros fines? Sí, los mecanismos, cada punto tiene un mecanismo que son los mismos que presentó el gobierno y que al gobierno se le acusaba de burocracia estatal. Nosotros lo queremos hacer más simple, pero queremos debatirlo y legislarlo en la Comisión de Constitución. Ahora, ¿tienen sustento que señale que el retiro de estos fondos con este tope que usted señala no generaría daños a la economía en este momento? Sí, efectivamente, son las mismas palabras que repitió el ministro Marcel el año pasado de abril 2022, porque el proyecto es con la misma idea matriz muy similar a esto. Así que en ese sentido sí tiene sustento, los estudios están hechos por el propio gobierno y es por eso que invitamos al Ejecutivo a que se sume a esta iniciativa, que es la que presentaron ellos y aprobaron ellos, votaron a favor el oficialismo. Yo creo que es importante que lleguemos con las ayudas para la clase media y clase media emergente hoy. Hoy se necesitan estas ayudas y la gente lo está solicitando así, es cosa de ver las encuestas también. Diputado, ¿podemos repetir rápidamente los casos, las situaciones que establece este proyecto en los cuales se podría hacer el retiro? Ya, busquémosla, sí. Yo también las tengo, una ayuda de memoria. Las tengo, a ver. Sí, mejor una ayuda de memoria porque sería... Primero, deuda hospitalaria, Ya. deuda hipotecaria, pensiones de alimentos. También las personas que tienen pueden retirar las pensiones de alimentos. Tenemos... incrementar el ahorro necesario para la postulación de subsidio, pago de deuda de arriendo, si la persona tiene problemas de arriendo, también, pago de deudas vencidas de servicios sanitarios, de electricidad, gastos de red, de internet también, todos los servicios básicos están considerados en este proyecto, pagar cualquier deuda financiera debidamente acreditada, invertir en medidas de seguridad para la vivienda de carácter estructural, cámaras de seguridad, alarmas de seguridad, pago de deudas educacionales, capital inicial para la constitución de una empresa, es decir, esto para los emprendedores, los que quieren poder sacar adelante su empresa, un emprendimiento que tienen, lo pueden utilizar. Encontrarse cesante, ya lo dijimos, 8.4% está cesante y las rentas vitalicias también están consideradas en este proyecto. Diputado, usted estaba ahí presentando este proyecto y entre los parlamentarios que le estaban manifestando su apoyo estaba el diputado Tomás Lagomarsino, usted lo señala, el doctor Lagomarsino, que es un diputado de gobierno. ¿Cómo van las gestiones ahí para conseguir estos respaldos en una eventual votación las próximas? Mira, estamos trabajando para conseguir los respaldos, aquí hay que ser muy transparente, muy sincero con la gente, está difícil, no queremos que se vuelva a repetir lo que pasó con el autopréstamo, sin embargo contamos con el apoyo del doctor Lagomarsino, que es radical, con la diputada Camila Musante, que también es del oficialismo y es de la bancada PPD, y contamos con distintos apoyos, está el diputado Jorge Durán, que es de RN, sabemos que contamos con apoyo de distintos sectores políticos porque es un proyecto responsable, es un proyecto que no afecta tanto la inflación, por las propias palabras del ministro Marcel, y creemos que hay que llegar con la urgencia hoy día para la gente de clase media y clase media emergente. ¿Estas urgencias de dónde salen, diputado? Yo mencionaba al principio que usted me mencionó anteriormente que habían hecho trabajo en terreno, pero ¿hay algún documento que sustente o que compruebe que en definitiva la gente estaría necesitando estos montos para estas situaciones en particular? Nosotros hicimos todo un trabajo que es en terreno, el boca a boca, con las agrupaciones sociales, con las juntas de vecinos, y no solamente a nivel de mi distrito, por ejemplo, sino que esto se hizo a nivel nacional. Lo conversamos con un doctor, que es el doctor Lagomarsino, las listas de espera, por eso están las deudas hospitalarias, el tema de, por ejemplo, los arriendos. Todo esto son urgencias que la misma gente nos transmitió en base a estas visitas, en base al terreno y en base a los diputados que nos apoyan. Está el emprendimiento incorporado, están las deudas hipotecarias, está la compra de un patrimonio. Lo que hace responsable este proyecto es que no va directo al consumo. Muchas gracias, diputado. Miren, nosotros nos vamos a mover aquí precisamente para mostrarles, porque hay otros diputados que también están impulsando otros retiros, como por ejemplo el diputado Víctor Pino, que hace pocos minutos nos da detalles de una iniciativa que tiene que ver con un proyecto de autofinanciamiento con cargo a fondos provisionales, que más o menos en los términos similares busca lo mismo, pero se están buscando distintas estrategias legislativas para hacer
prosperar estas iniciativas, considerando que el cuarto y el quinto retiro y el autopréstamo además fueron rechazados. Entonces no hay, al menos acá en este momento, harta disposición a debatir y a aprobar un nuevo retiro en los términos en que se han conocido. Miren, y justamente aquí viene llegando el diputado Tomás Lagomarsino, que me interesaba mucho preguntarle, diputado, porque usted es un diputado de gobierno, ¿le va a traer problemas apoyar estos tipos de iniciativas de retiro? Bueno, yo más que pensar en los problemas o no que uno pueda surgir en ámbitos políticos, yo prefiero pensar en los más de 2 millones de personas en lista de espera especialistas, más de 300.000 personas en lista de espera quirúrgica, más de 50.000 personas que tienen sus garantías de oportunidad vencida. Yo antes de pensar en aquello que usted me pregunta, yo pienso en cada uno de ellos y es por ello que uno firma esta iniciativa. Diputado, es que el debate en la reforma previsional considera un autopréstamo para hacerse cargo precisamente de estas situaciones, según lo que ha señalado el Ejecutivo. Por eso le preguntaba si le va a traer problemas, porque desde el gobierno han dicho que el debate se debe dar en el marco de esa discusión y no en retiros acotados o por fuera como lo han impulsado distintos parlamentarios. Bueno, cuando fue la votación del autopréstamo, la ministra Jara se acercó a mí y me planteó puntualizarlo desde aquella perspectiva y todavía sigo esperando. Entonces, considerando eso, uno, por cierto, que tiene que pensar primero en las personas. Y yo creo que eso es muy relevante. Porque, insisto, yo soy presidente de la Comisión de Salud y a mí me llegan todos los días cientos de casos de todo el país de personas en listas de espera especialistas, listas de espera quirúrgica, todas las personas que están con garantías de oportunidad vencida, pero no cualquier vencido, sino relacionado a patologías cancerígenas, es decir, personas que realmente no pueden esperar. Y yo lo antepongo a ellos, a cada uno de ellos, a la hora de tomar las decisiones en el Congreso Nacional, porque uno no está aquí, obviamente, por el gobierno, uno está aquí por las personas que confiaron en uno y uno prioriza, insisto, a esas más de 2 millones de personas en lista de espera especialistas, más de 300.000 personas en lista de espera quirúrgica y más de 50.000 garantías de oportunidad vencida, donde hay muchas personas que no pueden seguir esperando por los cánceres que tienen. Ya, otro de los diputados que está esperando es el diputado Aedo, también de la Democracia Cristiana. Yo les digo rapidito, sé que tenemos poco tiempo, han solicitado al Ministerio de Hacienda también un paquete de ayudas y como fecha tope para concretarlas, diputado, el 7 de mayo. Sí, tiene que ser esta respuesta antes del 7 de mayo, porque luego de la elección de constituyentes, esta cosa se va a enredar aún más. Diputado, vamos a una pausa y vamos a seguir conversando respecto a esto, así que les pido que me esperen un poquito. Ya, vamos a la pausa y volvemos para analizar estas 10 urgencias con este séptimo proyecto que tiene que ver con un sexto retiro. Vamos a analizar esas 10 urgencias. Oye, bueno, estamos comentando justamente lo que está ocurriendo ahora en el Congreso, que tiene que ver con este nuevo proyecto de sexto retiro, para que ustedes se ubiquen, ¿no? De hecho, si es que se llegara a aprobar, sería el cuarto retiro de fondos de pensiones de manera legal. Ojo que incluye a las rentas vitalicias. Este también incluye a quienes están sujetos a rentas vitalicias ya retirados. Pero mira, son 10 urgencias. Las voy a decir de manera rápida. Pago de deudas originada por obligaciones alimentarias. Esa no la habíamos contemplado de esa forma. Deudas por obligaciones alimentarias. Deudas de salud, operaciones y tratamiento. Esa es otra. Incrementar el ahorro para un subsidio de vivienda o el ahorro para postular a un crédito hipotecario. Para deudas hipotecarias, dentro del mismo punto. Pago para deudas de arriendo, además. Pago para deudas vencidas de servicios sanitarios, electricidad, gas e internet. Para pagar cualquier deuda financiera. Quiero ver la cara ahí de Alejandro Alarcón. No, ¿por qué? Cualquier deuda financiera. Yo lo que quería... escuché algo en antes que me dejó... Ok. Pago de deudas educacionales. Capital inicial para la constitución de una empresa. Y la última, encontrarse cesante. Ya. Sí. Aquí hay una frase que al profesor Alarcón ya sé que le hizo ruido. De hecho, llegó a saltar de la silla. Sí. Este proyecto, dijo el diputado, no tiene que ver con plata para el consumo. ¿Estoy en lo correcto, profesor? No. Yo tengo que decirles que el reportaje es muy interesante porque la gente se informa, pero escuché cosas salvajes, como que esto no afecta al consumo. Claro que afecta al consumo. Todo lo que sea sacar ahorro significa que está aumentando el consumo. Por lo tanto, más allá de eso, acá hay una cuestión clave. Esto ya lo vimos en Chile. Los retiros no son una cosa nueva. ¿Y en qué terminamos? En una inflación persistente, dice, en forma muy elegante alguna gente. Pero en realidad la inflación está fuera de control. Y si volvemos a hacer esto, en lugar de que sea
el gobierno el que ponga los recursos. Alguien me diría, ¿eso también es inflacionario? Sí, pero es que bueno. no hay que eliminar eso. No hay que eliminar. Pero nos están tratando de convencer de que este es un proyecto acotado, tiene 10 puntos. ¿Hay alguna de estas urgencias que usted considere razonable? Que usted diga, sí, eso sí, realmente es una urgencia que quizás si el Estado no llega tenemos que ocupar la plata de las pensiones. ¿Hay alguna? Sí, la urgencia, por definición de urgencia, son todas muy seductoras. ¿Quién no va a querer que lo ayuden a pagar lo que no ha podido pagar? Esa cuestión es inadmisible. Por lo tanto, lo que hay que hacer es dar la ayuda, pero a su vez sacar el apoyo del fisco, porque va a ser con plata fiscal esto, con apoyo fiscal, sacar el apoyo del fisco a otra iniciativa. O alguien me puede explicar cómo en el último trimestre aumentaron 80.000 los empleos en el sector público. Plata hay. Sí. Por lo tanto, hay que reestructurar los gastos fiscales, pero por favor, no sigamos gastando plata de los ahorros, porque por definición, plata de los ahorros no es plata que no se consume. Pero mire, aquí de estos 10 puntos, que tengo anotaditos acá, hay uno que a lo mejor podría ser interesante, se lo pregunto. Pie para la primera vivienda. Ese me gusta. Porque la vivienda es un ahorro futuro. La gente que invierte en un bien raíz está ahorrando para el futuro. Ese me gusta. Ese no es un gasto en consumo, es una inversión. Es una inversión. Por lo tanto, no vamos a tener plata circulando y no afecta la inflación. O sea, siempre la afecta porque cuando tú liberas recursos, en el fondo, una parte te la gastas en consumo. Sí, están sacando ahorro. Por definición, cuando tú sacas ahorro, eso va a consumo. Pero ese de la vivienda me gusta. Le gusta. Otra. A ver si le gusta esta. Usted que es economista y que le gusta que la economía sea dinámica, se mueva, sea pujante. Capital inicial para emprendedores. Eso yo se lo dejaría al Estado. Porque yo no saco nada con dragar. Claro, no saco nada con dragar ahorro de las cuentas de capitalización si después eso va a producir una baja en la capacidad de invertir en otros sectores de la economía. Por lo tanto, yo iría derechamente a utilizar esos recursos en la Corfo, por ejemplo, que tiene planes de emprendimiento. Así se hacen. Pero yo no sacaría más recursos de los ahorros de la gente. Por favor, si ya tuvimos la experiencia. Casi me emocioné con las palabras de Rubén Oyarzo, a quien le mando un saludo. Rubén, eres una persona extraordinaria, pero estás profundamente equivocado. Por lo tanto, por favor, no sigan vendiendo la pomada. No sigan vendiendo que esto le ayuda a la gente. ¿Para usted esto es un acto electoral? Absolutamente. Y no solo están pensando en este acto electoral, están pensando en el que viene después en sus respectivos partidos cuando sean las elecciones municipales, que están pensando en las elecciones que vienen después, el siguiente año cuando sean las elecciones presidenciales. Entonces están pensando en ganar popularidad con esto. Es populismo total, Priscila. Esto es populismo, ya está bueno. El populismo le ha hecho mucho daño al país. Ha subido la inflación, ha provocado que la gente, su dinero valga menos y en definitiva está haciéndole daño a los más pobres. Mire, le voy a poner dos ejemplos de los puntos de urgencia. Deudas educacionales, deudas en salud. Estas deudas se generan cuando el Estado está ausente. Entonces vamos a tener que solucionar una falencia del Estado con nuestros propios ahorros. Yo creo que eso es equivocado. No se pueden utilizar los ahorros de la gente para solucionar esa falencia. Pero existen. Pero la gente tiene... Por lo tanto, debería ir el Estado a ayudar en esas condiciones. ¿Y de qué forma podemos ayudar? Que después me puede responder, pero ¿de qué forma actualmente podemos ayudar a esas personas que tienen deudas educacionales y deudas también de salud? Vamos a ir al Congreso y después se lo pregunto a Alejandro. Liana Díaz, ¿con quién estás? ¿Ya has podido reportear? Sí, aquí estoy. Me acompaña el diputado Aedo, jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, ¿no? Porque hay un enredo aquí con las distintas bancadas. Jefe de la Democracia Cristiana, liberales y radicales, que constituimos un comité. Que se separaron, se salieron algunos parlamentarios de algunas bancadas y conformaron esta. Diputado, ustedes también tienen solicitudes al Ejecutivo y de cierta manera están condicionando el voto del sexto retiro de las próximas semanas. ¿Cuáles son esas solicitudes y cuál es la fecha tope para que se concreten para rechazar esta iniciativa tal como lo pide el gobierno?
A ver, nuestras solicitudes, primero quiero explicar muy brevemente que tienen que ver con que el gobierno no puede ser un actor pasivo en esta discusión, y yo siento que está muy pasivo, de brazos cruzados, esperando cómo esto se desenvuelve. Nosotros tenemos un plazo que para nosotros es fundamental. Esta respuesta del gobierno tiene que estar antes del 7 de mayo. Yo te aseguro a todos que luego del 7 de mayo, del resultado de esas elecciones, la discusión política va a cambiar, el tono va a cambiar. Ahora, ¿qué es lo que le estamos pidiendo al gobierno? Cosas muy simples. Primero, el IFE laboral está hoy día hasta septiembre. Le estamos pidiendo que lo postergue, ¿no es cierto?, o lo amplíe su plazo hasta fin de año, hasta el mes de diciembre. Eso es lo primero. Obviamente porque la cesantía está subiendo. Lo segundo, que tiene hoy día apoyo a los trabajadores. También que amplíe ese apoyo a la contratación a los empleadores. Esto para contratar a mujeres y a jóvenes que están sufriendo el efecto de la cesantía hoy día muy fuerte. Lo tercero que le estamos pidiendo, un apoyo en los FOGAPE. ¿Qué son los FOGAPE? Son créditos blandos a personas que tienen actividad económica independiente y que se entrega a través del Banco Estado. Eso lo tiene que ampliar el gobierno, tiene que bajar la tasa de interés y obviamente ir en ayuda de estos emprendimientos. Esas son tres cosas muy concretas que le estamos pidiendo. Ojalá también nos encantaría que busque una fórmula, por ejemplo, para rebajar el IVA en los alimentos, en la canasta básica. Eso lo puede hacer. Hoy día todos tenemos en general mucha gente bancarizada con las cuentas RUT. Puede ir en esa ayuda. Lo que esperamos es una respuesta del gobierno. Si no la hay, yo creo que este sexto retiro en esta Cámara de Diputados va a avanzar. Diputado, difícil igual cumplir con todo esto antes del 7 de mayo, ¿no? Y si les pido allá en el estudio si me pueden repetir porque no estoy escuchando bien lo que me están señalando, por favor. Sí, no... A ver, ¿qué es lo difícil? Claro, yo no le estoy pidiendo al gobierno que implemente cada una de estas medidas de inmediato. Lo que le estoy diciendo al gobierno, lo que estamos diciendo es: tome una definición y diga por qué camino va a bajar. El anuncio al menos. El anuncio al menos, y qué cosas de esto que le estamos proponiendo el gobierno está disponible a avanzar. Si lo que estamos esperando es una respuesta del gobierno, no que esté silente como está ahora, mientras los diputados oficialistas, yo lo vi recién acá, diputados oficialistas pidiendo el retiro del 10%. Entonces, si no hay una respuesta del gobierno, es muy difícil que los diputados, incluso del oficialismo, voten en contra de ese retiro. Diputado, esto que señala usted de la rebaja del IVA a los alimentos, ¿cómo se podría concretar? ¿Cuál es la idea ahí que maneja? Por ejemplo, todos nosotros en general o tenemos una cuenta bancaria o tenemos una cuenta RUT o estamos todos enrolados en el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, por ejemplo, que nos devuelvan a través de nuestra cuenta RUT o de la gente que tiene el subsidio único familiar o de quien tiene una cuenta bancaria, etcétera, por lo menos el IVA de tus consumos básicos. Eso hoy día el Servicio de Impuestos Internos tiene esa información. Esa pudiese ser una fórmula. Ya, no es todos los alimentos. Ya, ok, ¿en qué área entonces de esa canasta básica? Pero que uno sienta que de esos 1.000 pesos que gasta, 200 pesos son solo pago de IVA, que tú sientas en el bolsillo un cierto alivio. Fíjate que en esta crisis económica que tenemos, quien más recauda dinero es el Estado a través del impuesto específico combustible, a través de los temas del litio y a través del IVA. Ese IVA regresivo que todos dicen, bueno, el que más gana es el Estado, entonces que le tienda la mano hoy día a los chilenos y chilenas. Eliana, vamos a preguntarle acá al profesor Alarcón qué le parece la idea de la rebaja al IVA a los alimentos básicos, bueno, a la canasta básica. Yo lo he dicho en este mismo programa. Acá lo que hay que hacer es devolverle el IVA a los más pobres. No se puede disparar a la bandada. Hay gente que no necesita que le rebajen el IVA. Los pobres lo necesitan y por lo tanto lo que hay que hacer es devolver, enfocando a aquellos que son los más pobres y que lo sabemos. Aquí se ha hecho un estupendo trabajo de selección de la gente que lo necesite. Por lo tanto, yo estoy por devolver el IVA, pero no provocar ningún corte al voleo, porque eso beneficia a todo el mundo. Pero es posible con el sistema que nosotros tenemos, con la base de datos, las cuentas RUT, ¿cómo se puede devolver el IVA de los alimentos de las personas más pobres? Con tu boleta, o sea, tú vas... Dando el RUT, pero tiene que ser siempre comercio, no sé, los supermercados son los que piden el... Bueno, se puede hacer, Priscila, eso se puede hacer, se le puede devolver el IVA a los más pobres y eso es lo que hay que hacer. Pero tendría la gente que, es que como para aterrizarlo, profe, las personas tienen que guardar la boleta y de alguna manera rendirla. Eso es, eso es. Pero eso es bien a la antigua, po. No, no es bien a la antigua porque hay registros computacionales con el RUT de la persona y dónde compró. Solo tendría que decir dónde compró e inmediatamente proceder a la devolución del IVA a aquellas personas. Eso en personas que no están digitalmente al día, comillas.
porque en general hay personas también de los sectores de la sociedad más vulnerables que sí lo están. Y esta era una propuesta una promesa de campaña hacia el Sich en ese momento, que incluso proponía que la devolución no fuera una vez al año, sino cada 3 meses. Bueno, eso fue lo que... Pero es posible hacerlo. Es posible hacerlo y, Priscila, hay que hacerlo. Porque si no, tú vas a estar beneficiando gente que no lo necesita. Bueno, además, pasó, por ejemplo, con el aumento del sueldo mínimo, que se lo comió la inflación. Es como si a la persona nunca le hubiese aumentado el sueldo. Así es. La inflación se lo come. Yo insisto que esto tiene que ir acompañado de un ajuste de gastos fiscales, por favor. Porque si no, no sacamos nada con meter al fisco si después eso trae más inflación. Hay que provocar un balance fiscal que ayude a que la inflación no se coma el sueldo de la gente más pobre. Usted dijo que la inflación estaba desatada. Tuvimos un IPC negativo en febrero y un IPC de los otros. Para lo que nos estamos acostumbrados, para lo que estamos acostumbrados habitualmente en los últimos 30 o 25 años en Chile, igual altito, digamos, sobre el 1%. Sí. Y usted dice que está desatada. ¿Está desatada? Sí, yo creo que sí. ¿Cuánto proyecta usted para este año más o menos? Este año va a estar entre 8 y 9%. Alto. Lo que es alto. ¿Por qué es alto? Porque esa es una inflación que corresponde a una economía que está declinando. Por lo tanto, lo que vemos en cualquier país del mundo es que la inflación declina por el solo hecho que hay menos actividad. Por lo tanto, hay que estar muy atento a eso. Y porque se puede afectar las expectativas de inflación, porque hay expectativas de mayor gasto público. Por eso que no puede ser mayor gasto de apoyo solo. Tiene que ir apoyado de una reestructuración del gasto público. Si aquí tenemos el problema de la inflación, créanme. Señor, créanme que tenemos el problema de la inflación. Y los diputados no han aprendido nada, al menos los que yo escuché esta mañana. Mire, vamos a ir a la calle, vamos a escuchar a los amigos de Tu Día. Y vamos a tomar contacto con Gabriel Alegría. Preséntanos con quién está, Gabriel. Está escuchando atentamente. Estoy con Isabel aquí al ladito, estamos en Providencia Isabel. Y estábamos conversando precisamente sobre el sexto retiro y también los retiros anteriores. Isabel, ¿qué opinas tú de este sexto retiro? ¿Hay que darlo o no hay que darlo? No hay que darlo. No hay que darlo, ¿por qué? Porque la gente quedaría muy sin plata para sus pensiones. Si ahora sabemos que las pensiones son según lo que tú tengas de fondo en tu Claro. Sí, claro. El mercado. Oiga, Isabel, y por ejemplo, en el caso suyo, ¿usted recurrió a los 3 retiros anteriores? Es que le puedo preguntar, evidentemente. Sí, no, porque no tenía. Ya. No tenía, yo tengo una pensión del gobierno. Ya. Así que, pero por una FP me pensionaron y igual, Isabel, me dieron algo de plata, pero no tenía ya. Mi marido tenía un poco más, que ya no tiene nada tampoco. Ya. Isabel. Oye, Isabel, ponga atención porque ahí la Priscila le quiere decir algo. Sí, aprovecho de saludarla. Isabel, usted no pudo retirar porque no tenía plata en sus fondos de pensiones, pero de alguna forma usted vio cómo cambió el nivel de gasto, sobre todo con, por ejemplo, el precio de los productos. ¿Sintió el peso de la inflación que se produjo por los retiros? Claro, y la sentimos hasta ahora, pues. La inflación es muy grande y había harta plata. Eso le comentaba yo al niño aquí que en ese tiempo había harta plata. Isabel, pero ahora estamos pagando las consecuencias. Sí, Isabel, es que quiero preguntarle a usted, ¿qué es lo que siente cuando ve que se pone sobre la mesa nuevamente esta discusión y que finalmente las consecuencias, usted retire o no, que en este caso no va a retirar, igual le van a llegar a usted de rebote? ¿Qué le pasa? Me da un poco de pena en el fondo porque después la gente, cuando tenga que jubilar, los que sacan su retiro, no van a tener nada de plata porque sabemos que se jubila según los fondos que uno tiene en la FP. Pues. No hay otra alternativa. Entonces después vamos a reclamar que las pensiones si son de miseria ahora, van a ser más de miseria después. Sí, Profe, que está levantando la mano usted. Sí. Lo que pasa es que la señora se paró. Sí, escucha Isabel, va a hablar el profe Alarcón. Oye, acá hay un punto que está como escondido por la inflación. La inflación ya está, va a haber más inflación si esto no se controla, pero está el mercado de capitales. Tú, Priscila, me decías recién que tenías problemas para financiar una vivienda, pero claro, si esto subió las tasas de interés y en particular la hipotecaria, porque los grandes compradores
de mutuo hipotecario son precisamente los fondos de pensiones. O sea que esto perjudica a la clase media que espera una vivienda. El nivel de tasa de interés subió inmediatamente y las exigencias subieron inmediatamente. Sí. Por favor, acortaron los plazos también de los créditos. Se acortaron los plazos. Por favor, no sigamos pegándole a la clase media. De una vez por todas, comprendemos que esto causa daño en el mercado de capitales y en el financiamiento de la gente de un bien que yo mismo acabo de decir. Los bienes raíces les sirven a la gente como una forma de ahorro segura para el futuro. Así que paremos esta cuestión de los Alejandro, retiros. ¿qué le dice usted a la Isabel cuando dice que ella no tiene fondos, ve esta discusión y de alguna manera igual le llega el golpe, por ejemplo, de la inflación? Eso es increíble. Porque los fondos se han ido acabando. Alguna gente ya no tiene nada que retirar. 5 millones de personas no tienen. No tienen nada que retirar, gracias. Muy pocas. 5 millones de personas no tienen nada que retirar. Y por lo tanto, doble impacto. Porque por una parte le pega todo este encarecimiento que tiene el financiamiento de vivienda. Y segundo, le pega la inflación, que es un impuesto, el impuesto de inflación, y baja, y le dedico esta frase a una persona que lo aprendió muy bien, el ingreso disponible está cayendo cada vez más, y eso causa también, profundiza la recesión. ¿Por qué? Porque la gente no gasta. ¿Por qué no gasta? Porque no tiene plata. ¿Por qué no tiene plata? Porque el impuesto de inflación le está comiendo su ingreso. Sí, ahí lo estaba escuchando Isabel atentamente. Isabel, muchas gracias por participar en esta conversación. Que le vaya muy bien. Le mando un abrazo. Ya, gracias a ustedes también. Y ojalá que no salga el sexto retiro. No tiene que salir. Ahí está Isabel, clarita. Veamos si esto le gusta algo al profe, lo acepta o no. Vamos a ver qué es lo que opina de un retiro acotado. Eliana Díaz, tú nos puedes contar más detalles de esto. Sí, me acompaña ahora el diputado Eduardo Durán, que también presentó un retiro acotado, una solución intermedia, señalaba él, y nos va a entregar más detalles, diputado, de lo que contempla. Cuéntame. Perfecto, buenos días. Bueno, el proyecto que hemos presentado junto a la diputada Erika Olivera y el diputado Miguel Ángel Calixto tiene que ver con el retiro de fondos de las cuentas de la AFP por un monto máximo de 1 millón de pesos. Esta es una solución intermedia y acotada, puesto que el monto, como lo dije anteriormente, es máximo 1 millón de pesos, no es del 10%, menos del 100%, y también no incidiría gravitantemente en lo que es el problema inflacionario que muchos han aducido para oponerse a estos retiros. Yo quiero hacer un paréntesis en este punto, ¿ya? Porque la inflación, si bien es cierto, ha colaborado, ¿ya? El tema de los retiros, pero no ha sido el mayor factor ni el que ha tenido mayor peso en la inflación. Tenemos que hablar de la pandemia, ¿ya? El corte de las cadenas logísticas que sufrimos en ese tiempo, la crisis de demanda, bueno, la crisis alimentaria que estamos viviendo hoy día, la guerra de Ucrania con Rusia, todo eso contribuyó de manera significativa a la inflación que hoy persiste en el mundo. Por lo tanto, los retiros solamente un porcentaje acotado. Diputado, este 1 millón de pesos sería para gastarlo en cualquier situación que el cotizante en el fondo quiera. Efectivamente, este retiro es de libre disposición de la gente que lo quiera retirar y podría ser retirado en 2 pagos. Y eso tiene la gracia que aún más eliminaría el fantasma de la inflación sobre los retiros, ¿ya? Estamos hablando de un retiro acotado que puede ser retirado en 2 cuotas y también no tendría una incidencia mayor en lo que es la inflación. Ahora, diputado, ¿cuántas personas están en condiciones de hacer el retiro de este monto o cómo se compara este eventual retiro que usted está impulsando con la cantidad de dinero que se retiraron en las ocasiones anteriores? Muy buena pregunta que usted me hace, porque el primer retiro constó de alrededor de 19.500 millones de dólares. El segundo retiro, alrededor de 15.000 millones de dólares. El tercer retiro, una cifra similar, 14.000 millones de dólares. Y hoy día estamos hablando de una cantidad de aproximadamente 3.500 millones de dólares, muy inferior a los retiros anteriores. Por lo tanto, el impacto sobre la economía sería más acotado aún. Usted hablaba de 2 cuotas, 2 pagos. Así es. ¿Esto sería diferenciado en cuánto tiempo y serían 2 cuotas iguales? Bueno, eso tendría que ser en 2 cuotas iguales. Si la gente tiene 200, 300 mil, es lo obvio que lo puede sacar en una cuota. Pero si estamos hablando, por ejemplo, si quieren retirar 1 millón de pesos, podría ser perfectamente el pago en 2 cuotas a los 15 y a los 45 días. Como ha sido antes. Así es. Perfecto, gracias, diputado. Muchas gracias. Ya, ahí está el retiro acotado de 1 millón de pesos. Se está volviendo loco le voy el a decir profe. algo, profe. Toma un poquito de agua.
antes de respondernos. 3.500 Ahora sí, millones porque de dólares. lo vi aleteando. No, porque yo no sé cómo el diputado Durán puede decir una especie de ese tipo. Diputado Durán, está equivocado. Igual le va a afectar a la inflación. Dice que no incide tanto en la inflación. Tanto, ¿qué tanto? Y otra cosa que dijo, no ha sido el mayor factor los retiros en la inflación. ¿Es así o no? No, no es así. No es así. ¿Influyó los retiros en la inflación realmente? Los retiros influyeron mucho porque antes vivíamos sin inflación o con inflación mucho más baja. Pero eso fue en medio de la pandemia. Sí, pero la pandemia ya pasó. Por favor, no nos veamos la suerte entre gitanos acá. Si aquí hay un afán electoral de una vez por todas, incluso un diputado, y nos reíamos, decía, tiene que ser antes del 7 de mayo. ¿Por qué antes del 7 de mayo? ¿Qué es lo que hay el 7 de mayo? Bueno, hay una elección. Así que, por favor, paremos la música. Afecta igual a la inflación. Le afecta menos, pero induce una presión inflacionaria que al final la paga la gente. Esto se tiene que pagar con ahorros del gobierno. El gobierno tiene ahorrado plata. El gobierno puede reestructurar el gasto público. Pero por favor no toquemos más el ahorro. Aunque sea 1 millón, va a afectar igual a la inflación. No crean lo que les están diciendo. Esto afecta igual a la inflación. No, y saben ustedes que los candidatos a consejeros constitucionales me han dicho que la gente lo que más les pregunta, o lo que más les pide, digamos, es más carabineros y que solucionen los problemas de la economía. Cuestiones que ellos no van a hacer en la discusión constitucional, así que no los convenzan de algo que no pueden hacer. Pero no solo eso, tengo algunos datos de CADEM que son bien interesantes, una encuesta que hizo para empresas. 36% de las personas dice tener problemas hoy por hoy para pagar alimentos y bebidas. Es un número altísimo en esa característica. Además, 87% ha disminuido la compra de ropa. Imagínense el daño que eso significa a los puestos de trabajo en el retail y en los pequeños comercios. Entonces, pero frente a este problema real, 64% por ejemplo compra en ferias libres, el nivel más alto de 2020. Claro, hay personas en situaciones muy complejas que probablemente sí ven en los retiros, Alejandro, una opción de salir de un problema actual, pero tiene que ayudarle el Estado. Bueno, pero no tiene que ser con ahorro. No, lo que pasa es que esa situación va a hacer empeorar el problema de la inflación. Hace caer más el ingreso disponible, hace que haya menos gasto en la economía. Lo que hay que hacer es que los ahorros del gobierno vayan a esa situación. No tiene por qué ser con ahorro de la gente que los necesita para el futuro. Porque van a ser viejos y más encima van a ser viejos pobres. Ahora, pero cuando usted dice ya que lo ayude el Estado, las personas que tienen deudas educacionales, deudas de salud, que son las más angustiantes, ¿cómo ayuda el Estado en ese caso? Bueno, la ayuda es con recursos. Tienen que darse recursos, tienen que aprobarse recursos, pero para eso, para que no se provoque... ¿Pero a través de un préstamo por el Banco Estado? Bueno, ¿cómo? Eso se puede hacer, Priscila. Eso se puede hacer. Eso no es el problema. El problema es que el Estado se tiene que poner con un sistema eficiente y que ayude realmente a la gente. Pero para eso, para que no provoque expectativas de inflación futura, tiene que disminuirse el gasto en empleados públicos, por ejemplo. ¿Cómo es posible que entraron 80.000 empleados públicos nuevos? Si estamos en una crisis. Y podríamos tener más con el Ministerio de Seguridad Pública. Y podríamos tener más con el Ministerio de Seguridad Pública. Entonces, por eso tenemos tan, entre comillas, controlado el desempleo, porque podría estar en dos dígitos. Exactamente. Si no fuera por esa entrada de gente, serían 10% de desempleo. Claro. Entonces, por favor, pongámonos serios en este país. No le gustó ni un proyecto, profe. Vamos a ver. Pero te propuse dos, Priscila. Te propuse dos. Te propuse el proyecto de devolverle el IVA, gracias, devolver el IVA, y te propuse el proyecto de reestructurar el gasto público. Para de esa manera el Estado asuma su responsabilidad y ayude efectivamente a los proyectos tan seductores que hemos visto esta mañana acá. Sí, pero mire, para que usted vea la discusión que se va a dar hoy día en el Congreso y no lo pase tan mal, le voy a regalar toda esa bolsita de dulce. Gracias, para que endulce su tarde. Gracias, profe. Que puede ser